Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando del tema del momento, el escenario electoral, con miras primero a las elecciones municipales del 16 de febrero y luego a las congresuales y municipales que serán en mayo. Nos acompaña el profesor Freddy Ángel Castro, que ustedes conocen, un reconocido politólogo y abogado y profesor universitario de generaciones. Le comentaba fuera del aire que hay un elemento importante que ha surgido y que acaso no se le toma muy en cuenta en los análisis, pero es que debido quizá a esa situación de que lo más conveniente en esta coyuntura no es que un candidato, incluso en lo municipal, se ataque personalmente con otro, están haciendo un esfuerzo por presentar propuestas y eso es positivo. Claro que sí. Y de hecho hay un ambiente por diversas organizaciones que están llamando a la presentación de propuestas y al debate. Y me parece que con eso se sentará un precedente importante también. Sí, por ejemplo, nosotros hemos visto a Luis Abinader haciendo propuestas, tiene su propuesta clara, se la ha entregado al CONE, se la ha entregado a la iglesia, se la ha entregado a los grupos como Participación Ciudadana. En el caso, por ejemplo, del presidente Fernández, planteó una propuesta sobre feminicidio. Entonces, de varios temas le ha planteado sí, propuestas. Y residuar, pero cuando uno va también al plano municipal, ve a Carolina Mejía presentando propuestas, había a Domingo Contreras presentando también su propuesta y lógicamente a Johnny Ventura. Es decir, estamos en un escenario donde los candidatos municipales están haciendo un esfuerzo por ser más propositivo que crítico entre partes, sobre todo en el litoral que viene de la Fuerza del Pueblo. Hay que decir también que, por ejemplo, en el caso del municipio Santo Domingo Este, que tiene mucha importancia, Luis Alberto ha estado haciendo propuestas importantes, también Joaquín Hilario, y el Emanuel Jiménez acaba de hacer una propuesta de mini cabildo, o sea, porque como es un municipio tan amplio, hacer una especie de mini cabildo. O sea, nosotros estamos viendo que este escenario está llevándose prácticamente a aquellos dimes y diretes y se está colocando en un rol propositivo. ¿Qué va a pasar? Es muy simple. Nosotros ya en la otra semana prácticamente estamos en la antesala de la semana final del proceso electoral que tiene que ver con la elección de síndicos, directores y alcaldes. Y va a haber un cambio en los gobiernos municipales. Y ese cambio en los gobiernos municipales va a generar también que el PLD va a perder la Liga Municipal Dominicana. Eso no ha salido, pero la va a perder. ¿Por qué? Porque hay una combinación de factores de la oposición política que va a dar una mayoría a nivel nacional aunque en los alcaldes. El actual secretario general de la Liga es un prominente dirigente reformista. Y como el doctor Fernández se entiende muy bien con los reformistas, uno no sabe. Bueno, pero es un reformista de la gobernabilidad. Probablemente el PRM quiera tener cuotas, porque el PRM, recuerde lo siguiente, es un partido que si le sumamos la oposición del PRD, de donde vienen más PRM, estamos hablando de una oposición casi ya que va para 16 o casi 20 años. Entonces ellos necesitan oxígeno político y lo necesitan ¿de cara a qué? De cara al proceso electoral que viene de mayo, donde se necesitan bastantes recursos. Sí, o sea que por ahí usted piensa que habrá, y eso será una señal de cambio. Es una señal de cambio. Sí. Eso se va a operar como una señal de cambio, donde hay criterios que tendrán que definirse de nuevo en lo que tiene que ver con el gobierno municipal. En lo congresual, profesor, por ejemplo, aquí vemos en el distrito habrá un cambio, ya Reinaldo decidió que no iba y hay esa competencia. Usted dice que usted como que le ve menos posibilidad por el momento al candidato del PLD, al señor Rafael Paz. A mí me ha extrañado que no se diera un entendimiento también, una alianza del PRM con Fuerza del Pueblo en el distrito. ¿Qué pasó? No, eso está claro. ¿Qué pasó aquí? ¿Recuerda usted que el PRM fue uno de los partidos que fue a primarias, reservó candidaturas y puso otras candidaturas a correr? Es decir, todas las candidaturas que corrieron, cuando el candidato lo gana, son de su pertenencia prácticamente. Entonces, en el caso del distrito,
Faride fue a primarias y ganó la primaria muy fácil. ¿Cuál situación se presentó aquí? Que había que hacer una doble negociación. El distrito y la provincia de Santo Domingo. El PRM quería que la Fuerza del Pueblo desmontara a Vinicio Castillo para que Faride corriera más sólidamente. Pero entonces el PRM tenía otro problema, y era que no podía cederle la senaduría de la provincia de Santo Domingo a la Fuerza del Pueblo, porque Antonio Taveras, el senador, candidato a senador, es una cuota del grupo político de Juan Bolívar Díaz, el periodista y amigo Juan Bolívar. Entonces era una... De Concertación Democrática. De Concertación Democrática. Entonces es una cuota de Juan Bolívar. Y el PRM tampoco no podía desmontar a Manuel Jiménez, que alcanzó una gran cantidad de votos. Y Manuel tiene años trabajando esa propuesta. Y alcanzó una gran cantidad de votos solamente apoyado por Frente Amplio. Ahora va por el... Entonces, mejor dejar las cosas como estaban antes que tú mover los candidatos. Yo lo digo porque como este es un bastión importante, y aunque se pusieron de acuerdo en otras demarcaciones, en esta irán separados. Vamos a ver cómo les va. Sí, van a ir separados, pero se debe a esos dos factores. Porque también hay otro elemento. Un partido político no puede aparecer cediendo dos plazas sumamente importantes en términos políticos, porque entonces manda una señal de debilidad. Sí. ¿Entiendes? Ahí también se juega. En el caso de Santiago, es una provincia que tiene una historia electoral interesante, porque ha pasado prácticamente con todos los partidos que han logrado ganar o el Senado o la municipalidad. El santiaguense es crítico para votar. A veces, aunque le guste de su propio partido el alcalde, no le gusta el senador y divide el voto. En este caso, yo tuve aquí a una de las portavoces de Gonzalo Castillo y el PLD, que me decía, no, Abel Martínez hizo profesión de fe. Y no, él está con el partido, él quiere mucho a Leonel, son amigos, estuvo con él, pero él entiende que fue un error que Leonel se fuera, y ahí hay solidez. Otros dicen que no es así. ¿Qué información tienen ustedes de Santiago? Santiago, como usted dijo, es una plaza liberal. Santiago es una plaza política liberal, es el liberalismo, es expresión del liberalismo político y de las grandes luchas nacionales. Santiago va a dividir el voto. Santiago va a votar por Abel sólidamente a la alcaldía. Cuando usted dice va a dividir, ¿quién lo va a dividir? ¿El PLDista? No, Santiago. Santiago. El electorado de Santiago. No me estoy refiriendo a partido. De partido alguno. ¿Usted piensa que va a ser una especie de plebiscito para Abel Martínez? Sí. Abel Martínez va a ganar y va a ganar fácil. De manera holgada. Holgada, porque Santiago está muy conforme con su gestión y Santiago representa esa comunidad mediterránea del orgullo y de la visión. Y cuando digo que va a dividir el voto, lo digo también porque Santiago, en términos políticos, en las elecciones de mayo, también puede dividir el voto en términos de la expresión del gobierno municipal apoyando a fuerzas distintas, como puede ser primero a don Eduardo Estrella. Don Eduardo Estrella, hay que batirse con él. Santiago es una plaza de 500,000 votos. Hay que batirse con Eduardo Estrella, hay que batirse con la historia de honorabilidad, hay que batirse con la eficiencia, con la administración, con el hombre de sentido. Es un hombre de mucho respeto. Sí. Y entonces hay que batirse en las elecciones de mayo, propiamente a nivel presidencial, con la decisión política del país. Ya sea que los santiagueros decidan apoyar a Luis Abinader de cara a la presidencial y ver cómo se comporta la cuota de segunda o tercera fuerza en ese escenario. O sea, por lo tanto, la lectura de Santiago no es lineal.
no es Abel, PRD, no. Es más difícil, es Abel, es Eduardo Estrella y es a veces quien ellos votan hacia arriba en términos mayoritarios. ¿Usted le ve, cómo usted ve las cosas entre don Eduardo y Julio César Valentín? Posibilidades. Yo creo que don Eduardo al final ganaría las elecciones. Por el voto independiente. Por eso. Ese factor inclinaría las cosas a favor de don Eduardo. Ese es el voto independiente. Porque el voto orgánico, Valentín sacó alrededor de 100,000 votos orgánicos. Vamos a suponer que de esos 100,000 votos se les retiraran 10,000 votos de la fuerza del pueblo. Pero don Eduardo, primero, acumula entonces esos 10,000 votos de la fuerza del pueblo, acumula los votos del PRM, acumula los votos de la oposición y puede entonces ganar con el voto independiente de Santiago. Eso es previsible, lo cual sería muy duro para el PLD porque estarían en juego dos plazas importantes, Distrito Nacional y Santiago. Sí, bueno, habrá, yo imagino, de aquí a allá muchos esfuerzos de negociación, de entendimiento. Yo creo que los políticos y los estrategas no van a dormir mucho tiempo, de aquí lo que falta hasta... No pueden. Bien, ahora bien, lo que yo le decía, vamos a ver esta parte de manera más detallada, esa posibilidad de su visión de análisis, de los que son los líderes que aspiran a la presidencia. Y notablemente Leonel Fernández, que ha sido presidente 3 veces, Luis Abinader, que ya tiene una experiencia, ¿verdad? Y está Gonzalo Castillo, que es la carta del presidente Medina, y que él, pese a todo, está moviéndose y aunque le digan penco, él ya ha cogido eso como para un poco diluir el efecto. Él mismo dice, aquí está su penco. Las posibilidades que usted le ve a esas 3 figuras, ¿cuáles serían su fortaleza, sus debilidades? Bueno, ellos tienen fortaleza y tienen debilidades. O sea, hacerle un FOD a los 3 nos llevaría mucho tiempo, pero podemos decirlo en líneas generales. En líneas generales 2 cosas. Luis Abinader tiene un partido fuerte, un partido que está muy unificado en términos de lo que es aspiracional, en términos de político. El PLD tiene un partido dividido, tiene un candidato que no está siendo expuesto a nivel de los medios, ni su propuesta es positiva, pero es una estructura de poder que tiene experiencia, es una maquinaria, tiene los recursos del poder. Como dijo el presidente Danilo Medina, hagan trabajo que aquí no va a faltar dinero. La fuerza del pueblo lo que tiene realmente a la figura del presidente Leonel Fernández, que ha avanzado muchísimo. Yo mismo estoy sorprendido de que en 3 meses estemos hablando de un candidato que tiene un 20% con fuerzas distintas. Tiene una debilidad de su propia estructura, tiene otra debilidad que es la falta probablemente de recursos que se tengan. Obviamente el proceso de febrero puede reposicionar las candidaturas. Hay que ver lo que va a pasar en febrero, porque digo lo siguiente, si el PLD baja en sus candidaturas y no mantiene, eso se le refleja como una debilidad. Y aunque hay muchos candidatos que van a ganar ahí adentro y ellos lo van a exhibir como un triunfo, eso es una bola de humo, es una bola de cristal que con el paso de los días puede también entonces tener un nivel de aclaración. Por lo tanto, para el Partido Revolucionario Moderno y para Luis Abinader, lo importante en estos momentos para mí es seguir manteniéndose en el alrededor del 40% de las elecciones, de preferencias electorales. Y tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, ver cómo se disputan ese escenario electoral de forma a que puedan llegar a marzo con un 30% en términos de preferencia unos y otros. Ese es el escenario que se ve previsible, porque el escenario después de las elecciones de febrero va a cambiar. Y va a cambiar con la expresión del gobierno municipal, va a cambiar con la victoria
o la derrota y se van a proyectar hacia las futuras plazas electorales. Entonces eso tiene que ver. Además, otro elemento, hasta dónde va a poder seguir, por ejemplo, en el caso del PLD, escondiendo el candidato, sin exponerlo en los medios, al debate. Y lo están escondiendo, profesor. Bueno, lo que vimos en la misa de Higüey, fue como un simbolismo, ¿no verdad? Cuando Domínguez Brito se paró y pidió, porque ¿qué podía decir Gonzalo? Que estamos aquí celebrando la Virgen de Altagracia y le damos gracias a la protectora del pueblo dominicano. Eso es lo más que yo creo que... Entonces, es como un efecto más boomerang, y que no, párate, no... ¿Entiendes? Eso de alguna manera cala y queda. Luis se paró y le dio un abrazo y lo saludó. No, ellos andaban juntos. Andaban juntos, Sí, llegaron juntos. Sí, porque usted sabe que Domínguez Brito tiene aspiraciones. Espérese, ¿cómo es la cosa? Oh, él puede ser un vicepresidenciable. Entonces, Un vicepresidenciable. usted dice, usted dice Domínguez Brito. No, yo digo que Luis fue y saludó a Gonzalo. Ah, no, claro, es un gesto de cortesía. Sí, de educación. Sí, no, pues yo estaba hablando de Domínguez Brito. Ah, Domínguez Brito. Luis está bien. Él hizo su trabajo bien, él declaró que estaba ahí por la Virgen de Altagracia, el gran poder de Dios ahí. A ver si lo ayuda a generar el cambio, eso es lo que hay que hacer. Profesor, ha habido un debate que se ha dado, no solo aquí, pero aquí de vez en cuando sale esa parte. Yo he ido a algunas reuniones, exposiciones, y ustedes lo que saben de estas cosas, los estrategas, los politólogos, algunos dicen que el liderazgo todavía aquí es de mucho peso para la decisión del votante. El liderazgo ese que brilla, ¿no? O sea, porque estamos claros, es decir, Leonel es un líder que tiene su brillo, es un gran orador, una serie de cosas, y eso se les reconoce inclusive a sus opositores, que dicen, no, él es un gran orador, es un hombre intelectual, un académico. Hay otros que no, pero tienen la empatía con la gente. Por ejemplo, nadie le puede negar a Hipólito que es un hombre que tiene mucha empatía. Eso no se le puede negar. Él no será el gran académico ni nada, pero un hombre que llega, que pega con la gente, ¿no? Y así podemos poner muchos ejemplos. Algunos dicen, la etapa de ese liderazgo de brillo mesiánico no es esta. Podrá volver, pero no es esta. Y dicen que quizá en ese aspecto Leonel se descuidó, olvidando quizá, no le tocaría a él, pero sí a su equipo, el trabajo en el territorio. Tener esos engranajes, tener ese trabajo cercano con la gente, que ahí fue un descuido de él. ¿Qué usted piensa? Sí, interesantísima pregunta, tiene varias aristas del proceso. Quiero dar una línea general porque tal vez nos ayude. Sí. A lo que piensan que el liderazgo político no será determinante en estas elecciones, que revisen la encuesta Latino Barómetro de noviembre, donde la encuesta Latino Barómetro planteó que los partidos políticos en la República Dominicana siguen cayendo en su credibilidad. Los partidos. Los partidos. No así los líderes. No los líderes. El 34%, del 37 al 34% dejó de creer en los partidos. Pero yo le tengo algo más. A los estrategas, que vayan y revisen rápidamente el informe del 2019 que publicó The Economist en la unidad de inteligencia sobre el comportamiento de partidos políticos y democracia, donde nosotros estamos en el lugar 61 y donde The Economist y Latino Barómetro están planteando, sobre todo The Economist, de que los partidos cayeron a un 28%. Es decir, que en la República Dominicana el nivel de credibilidad de los partidos políticos, para decirlo sencillamente, no pasa de un 30% en estos momentos. Y es natural la crisis del PLD. Por lo tanto, para llegar a un posicionamiento de mayoría electoral del 50+1 o para ganar las elecciones en una segunda vuelta, va a requerirse del liderazgo personal. Es lo que Max Weber llamaba el liderazgo carismático.
Que ese que algunos dicen que ya en este tiempo... Hipólito viene aquí, pasa por la Duarte con París y para a la gente. Y Leonel también Fernández tiene ese tipo de liderazgo carismático. Usted dijo algo y yo lo comparto. Es verdad que Leonel hasta el 2017 se descuidó y no trabajó en el territorio con los partidos y sus liderazgos. Hasta el 17. Hasta el 17. Pero yo quiero decirle a usted que ese Leonel Fernández del 2015 no fue ya el Leonel Fernández del 2016 y el 2017. Leonel Fernández entendió y comprendió que tenía que trabajar al interior del PLD para tener una cuota de poder. Si no hubiese sido así, hubiese quedado barrido un 3-1 en las primarias. Él entendió, nunca lo quiso comprender, pero tuvo que entender que en las estructuras de los partidos tú tienes que construir una maquinaria a lo interno, y él la construyó. Bien, vamos a otra pausa. Cuando retornemos vamos a hablar un poco más de el peso a la hora de votar entre líder y partido, que yo creo que es un tema fascinante. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando y aprendiendo, como siempre, con el profesor Freddy Ángel Castro, politólogo, abogado, autor de diversos ensayos y sobre todo en materia constitucional, que usted no suele presumir de esa parte, pero yo sé que es un hombre conocedor de esa materia. Profesor, yendo otra vez a lo del liderazgo, bien, usted dice que según esos estudios, que son longitudinales, se hacen cada cierto tiempo, sí, barómetro, esas cosas, los partidos en República Dominicana, como otros países, están perdiendo credibilidad y apoyo ciudadano, lo que indica que el liderazgo sigue teniendo un peso decisivo. Ahora bien, el tipo de liderazgo para este tiempo, ¿cuál debe ser el rasgo, las características principales de un líder de este tiempo? Un liderazgo de cercanía. De cercanía. La gente está valorando mucho y va a seguir valorando mucho la importantización del votante, es decir, la visita cara a cara, la visita en el barrio, que tú te pares a escuchar y que tú te pares a oír. Eso va a ser sumamente importante, la cercanía con tu elector. Y que ese elector te sienta y te parpe que tú no estás encumbrado, que tú eres una persona normal, de carne y hueso, que tú no eres un dios ni nada de eso. Entonces ese liderazgo de cercanía, tú lo vas y va a tener que acompañarse con el liderazgo propositivo. El liderazgo propositivo es los 8 o 10 grandes problemas nacionales que tenemos, cómo tú lo vas a enfrentar. La gente quiere solución. ¿Por qué? Porque hay también un litoral importante de juventud en la República Dominicana que tiene un desencanto con la política. Y ese desencanto con la política, esa juventud lo lleva a, primero, buscar fuera del país con procesos migratorios, por A o por B, buscar la salida del país. Son apáticos, están siendo apáticos. ¿Por qué? Porque desde la política ellos no sienten que se le están resolviendo los problemas nacionales. El pueblo, la comunidad necesita inversiones sociales, necesita inversiones sociales puntuales sobre temas que no cuestan tanto dinero, pero que de alguna manera tenemos una apatía. Entonces, a ese liderazgo es el que la gente va a seguir. No es el liderazgo que de alguna manera se construyó con anterioridad, que era un liderazgo de comunicacional, solamente de red y dominio. Pueden tener sorpresas. Aquellos que se creen que solamente a través de redes y de medios pueden construir una campaña. No, hay que construirla en el territorio. Por eso las elecciones... Digamos que hay que dar la cara. Sí, por eso las elecciones de febrero y de mayo son diferentes. Va a predominar mucho en febrero la territorialidad del voto, la cercanía de los electores con su elector, el conocimiento, quién conoce a quién. Por ejemplo, usted, y no le estoy diciendo que sea un fenómeno para ganar, pero cuando yo vi la encuesta Mark Penn, uno de los mejores valorados que sale es Johnny Ventura.
está saliendo por encima de Carolina y está saliendo por encima del doctor Fernández. ¿A qué se debe eso? A que la gente lo conoce, a que hay un conjunto, una cercanía. Entonces, donde eso no se va a traducir. Al margen de la política, Johnny Ventura es un ícono nacional. Es por eso. Entonces, al margen de que la gente vaya o no a votar por él, ahí hay una construcción de cercanía. Ese elemento también se presenta y con otras candidaturas a nivel territorial. Y ya en el caso nacional, en el caso de las elecciones nacionales, se van a combinar cercanía con capacidad política, porque este es un país también que está apostando a una calidad y a una competencia de los nuevos presidentes. La gente sabe que los entornos nacionales e internacionales son bastante complicados. Vimos las crisis de las democracias en América, vimos lo que acaba de pasar en Chile, que fue todo un manto, una aureola, y descubrimos que el 1% de la economía estaba hiperconcentrada en la burguesía chilena, y entonces también esto nos plantea amenazas para nosotros en términos electorales. Entonces, ese liderazgo en mayo va a ser el liderazgo más carismático, el liderazgo que mayor pueda prender en el corazón del pueblo dominicano. Bien. Durante un tiempo se habló mucho, no solo en República Dominicana, en países cercanos. Uno veía los debates, inclusive esta revista de la Fundación Freddy Ever, que siempre recibo, que trae temas importantes y buscan académicos que opinan y escriben. Se hablaba mucho de las sociedades desmovilizadas, que se habían anquilosado, que no había luchas sociales. Se habló mucho de eso. Y se habló también, y como con una advertencia de peligro, de la antipolítica. Y aquí mismo muchos dirigentes de partidos decían, están jugando la antipolítica, quieren destruir los partidos. En República Dominicana, ¿usted piensa que esos dos fenómenos no son un riesgo, no están presentes? ¿Fue simplemente una alarma o qué? La realidad de la República Dominicana es diferente al resto de América Latina. ¿Qué le hace distinta? En América Latina, lo que nosotros vimos como escenario político el año pasado fue el resurgir de los movimientos sociales en América Latina en un rango aspiracional a mayor democracia y mayor participación. La crisis de Chile, la situación en Bolivia, la situación en Venezuela, que sigue siendo importante, la situación en Nicaragua, Ecuador, todo eso. Importante que países con gobierno que en el espectro van desde la derecha a la izquierda, claro, igual vivieron situaciones críticas sociales. Igual vivieron situaciones críticas por varias razones. Primero, una hiperconcentración de las ganancias de la economía y del fracaso del liberalismo ortodoxo del mercado, sobre todo en el caso de Chile, que ha sorprendido, porque Chile siempre se vendió como una panacea del bienestar. Esa hiperconcentración del 1% en Chile de las ganancias de la economía se expresa en un simbolismo. Yo tuve contacto a través de gente de Chile con que siempre en Chile se le pregunta a la gente ¿con qué tú vas a pagar? ¿Con efectivo o con tarjeta? Y me decía una amiga que si tú ibas a comprar una zanahoria que te podía costar 20 pesos, te preguntaban si lo iba a pagar con tarjeta o con dinero. Es decir, que al chileno en estos momentos no le está quedando dinero a partir de cubrir renta básica y alimentación a crédito. Esos son fenómenos profundos que no podemos entrar ahora en detalle. Vive a crédito. Entonces, ¿por qué en la República Dominicana es diferente? Porque la República Dominicana tiene una serie de incentivos económicos y de subsidio a la economía dominicana que no lo tienen esas sociedades. Las remesas, bono gas, ejemplo, bono luz, Prosoli, interna, bono gas, bono luz, Prosoli. La economía dominicana entonces te establece que alrededor del 23% de los dominicanos y dominicanas tienen o reciben un subsidio. Profesor, pero
Venezuela o Nicaragua, que tienen regímenes que creen mucho en eso, ahí hay problemas. No, pero es diferente, eso es otro tipo de problema. Porque en el caso, por ejemplo, nuestro, recuérdese que en uno de los primeros gobiernos del presidente Fernández se planteó mucho la tesis del gran teórico Michel Foucault, matar o pagar. Usted se recuerda del PEM. Entonces, prefiero pagar para no pegar. Para no pegar. Entonces, esa transición se hizo aquí y se hizo a través del subsidio focalizado. ¿Qué pasa? Ese subsidio focalizado en la economía dominicana ha dado entonces estabilidad, porque usted ni nadie le puede quitar, ni a los gobiernos de Leonel Fernández, ni a los gobiernos de Danilo Medina, que han estabilizado la economía y que han generado un crecimiento sostenible por encima de la media de América Latina, que te puede crecer un 1, un 2, un 3%, cuando nosotros hemos estado creciendo 5 y hasta 6 y hasta 7. Esa mayor distribución de la riqueza que hay aquí, con relación a, por ejemplo, al caso de Venezuela, porque el caso de Venezuela es que después de Chávez, los gobiernos de Maduro han destruido la economía venezolana y el PIB de la economía venezolana es inferior al PIB de la economía dominicana, es decir, del Producto Bruto Interno. Es por eso que en Venezuela no se pueden aprovechar ni siquiera precios relativamente competitivos para la industria de Petrocaribe, porque no hay cómo reponer el inventario en términos de materiales, de petroquímicos. En resumen, ¿usted piensa que aquí no hay riesgo de la antipolítica y de que vayamos a una inestabilidad institucional? Y no hay riesgo de la antipolítica. Yo creo que el próximo presidente o será Luis, o será Castillo, o será el Leonel Fernández. En una transición pacífica. Democrática y pacífica. Bueno. Yo creo que la auditoría del IFES, la presencia del IFES en la República Dominicana en estos momentos, la presencia de la OEA es sumamente importante para controlar cualquier situación defectuosa que se puedan encontrar en los equipos electrónicos. Y posteriormente, esto sí es importante, la necesidad de que después que pasen las elecciones de febrero, en marzo, volverle a hacer una auditoría a los equipos que se utilizaron en febrero, porque al final lo más importante son las elecciones de mayo. Bueno, muchas gracias al profesor Freddy Ángel Castro por darnos estas explicaciones. Siempre nos ayuda a entender lo que está ocurriendo y sus aportes siempre como un reconocido académico. Y a ustedes también, amigas y amigas, y no se vayan, que hay más en Acento TV.